Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta actividad académica que ha tenido algunos pequeños inconvenientes para iniciar porque es una actividad que está compartida en su organización con la Universidad de La Plata. Me acompañan el día de hoy expositores de Uruguay, de Argentina y de Chile, ¿ya? Y como señalaba, esta es una actividad que hemos desarrollado en conjunto las carreras de Educación Física en la Universidad de La Plata y la Universidad Autónoma de Chile. Nos ha colaborado fuertemente el profesor Martínez Carnato de Argentina, quien tomará la palabra a continuación para dar inicio a esta actividad académica. Poco a poco van a ir sumándose más participantes y vamos a ir compartiendo, obviamente, esta experiencia vinculada este año a lo que es la evaluación en educación física. Profesor Martínez Carnato, por favor, tenga la amabilidad de tomar las riendas de este evento y muchísimas gracias por su colaboración. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Roberto, por la palabra y sobre todo también por todos estos diálogos que venimos trayendo ya de hace un tiempo largo para poder continuar con esta nueva edición de Diálogos de Educación Física del Cono Sur, una actividad que pudimos hacer con mucho trabajo y con mucha alegría el año pasado, que salió muy bien y que esperemos que esta nueva oportunidad también sea así. Obviamente siempre con alguna cosita técnica, pero bueno, estoy saliendo, ¿no? Hablando de cositas técnicas, ¿estoy saliendo bien? O me parece que está saliendo vos, Roberto, ¿eh? Ahí sí, vamos. Adelante, Martín. Ahora sí. Bueno, entonces, como decía recién, más allá de algún que otro desperfecto técnico, con mucha alegría de poder participar de esta segunda edición de los Diálogos de Educación Física del Cono Sur, una actividad que venimos pensando y que venimos construyendo con Roberto en colaboración con las universidades de Chile y de la Universidad Nacional de La Plata. Es un honor para mí poder estar en esta segunda edición también compartiendo y colaborando en el desarrollo. Hoy más en un rol de moderador, así que bueno, voy a ir presentando a las expositoras y el expositor que han tenido la amabilidad de acompañarnos en esta nueva edición. Y a medida que los voy presentando, ellos van a ir teniendo la palabra para poder hacer sus exposiciones. Bueno, vamos a empezar en primer turno con la profesora Evangelina Montero Labat, que ella es profesora de Educación Física y profesora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora adjunta en la Cátedra Didáctica Especial 1, que es una cátedra enfocada en la enseñanza de la educación física en la primaria y en el jardín. Y además es miembro e investigadora del área de estudios e investigaciones en educación física del Instituto de Investigaciones y Humanidades y Ciencias Sociales que funciona acá en nuestra universidad. La presentación que ella va a hacer a continuación la ha denominado Problemas y desafíos en las prácticas de evaluación en la educación física escolar. La tengo acá a mi lado porque es una colega de mi facultad y de la cátedra en la que trabajo, así que es un honor para mí cederle ahora este lugar y que ella pueda hacer su presentación. Así que adelante, Evangelina. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contenta, muy feliz de estar acá. Gracias por la presentación. Es un gusto y un placer para mí formar parte de este evento. Y en primer lugar me gustaría comenzar agradeciendo a Roberto y a Martín por la invitación. Y también agradecer a todos aquellos que están allí, detrás de las pantallas, dispuestos para la escucha. Como les decía, es un placer para mí compartir este espacio de intercambio, de encuentro, esta conversación sobre un tema que es tan relevante y tan significativo para nuestro quehacer cotidiano como es el de las prácticas de evaluación. Lo que voy a compartir lo voy a hacer desde mi pertenencia, como recién Martín les comentaba,
desde mi pertenencia a la Universidad Nacional de La Plata y allí la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y específicamente el Departamento de Educación Física, y también mi pertenencia al área de estudios e investigaciones en educación física. He armado algunas imágenes para poder ir compartiendo e ir desarrollando la charla. El título de la presentación, Problemas y desafíos en las prácticas de evaluación en la educación física escolar. Ahí está. Problemas y desafíos en las prácticas de evaluación en la educación física escolar. Anticipa de alguna manera el recorrido que voy a realizar. Planteo un abordaje de las prácticas de evaluación desde las problemáticas que los docentes, que los profesores tenemos en el día a día, en el quehacer cotidiano del dictado de las clases de educación física, también a partir de la realidad en la que estas prácticas se inscriben, el contexto institucional. En este caso me voy a centrar más en lo que es la escuela del nivel primario, y también de las preocupaciones que forman parte de lo que día a día hacen los profesores y que marcan temáticas en la agenda en relación al tema de evaluación. La evaluación constituye un campo de trabajo muy complejo, un campo de debate, de polémicas, un campo que ha sido abordado por diferentes autores, desde diferentes perspectivas, un campo de estudio y de investigación en permanente desarrollo. Cuando hablamos de prácticas de evaluación, decimos que son complejas porque esto implica que cada vez que organizamos situaciones de evaluación o cada vez que ponemos en marcha dispositivos de evaluación, convergen allí un conjunto de elementos o de factores, porque allí también se condensan sentidos, finalidades, propósitos, y también es porque como práctica humana va a estar marcada, va a estar tamizada, permeada por la singularidad y por la particularidad de cada sujeto. También es una práctica compleja porque allí convergen cuestiones de orden político, de orden ético, y porque en general hay muchos sujetos que están involucrados. Una práctica también que tiene impacto en distintas dimensiones, en distintos ámbitos, impacto sobre los aprendizajes que realizan los alumnos, impacto sobre las instituciones educativas, sobre las familias. En fin, todo esto hace que la evaluación como práctica humana condense una complejidad, para lo cual es necesario abordarla desde distintas perspectivas. En el campo de la educación física en particular, es una práctica que a lo largo de la historia ha sido abordado desde una perspectiva más instrumental, más de corte positivista, y en la que la evaluación generalmente se vio reducida a lo que es la medición, a lo que es la práctica tecnicista. Me interesa profundizar fundamentalmente, les decía, esta temática a partir de las prácticas de evaluación a nivel escolar. Particularmente me voy a enfocar en lo que son los problemas de estas prácticas de evaluación, es decir, cuáles son las problemáticas, las tensiones que se presentan en la cotidianeidad del desempeño del profesor en el patio o en el escenario en el que se desarrolle. ¿Qué características tienen estas prácticas de evaluación que los profesores desarrollan? ¿Cómo se enfocan? ¿Qué intencionalidades? ¿Cuáles son los propósitos de estas prácticas? El para qué de la evaluación, ¿para qué se evalúa? ¿Qué es lo que guía esa práctica de evaluación? ¿Qué recortes de evaluación se realizan? ¿Qué se está evaluando? ¿Se evalúan programas? ¿Se evalúan desempeños escolares? ¿Se evalúan aprendizajes de los alumnos? ¿Qué formas o modos de evaluación se utilizan? ¿Cómo se evalúa? ¿En qué momento se evalúa? ¿Esto tiene un momento en particular a lo largo de un periodo de tiempo o se evalúa de manera continua? Y esas prácticas, ¿en qué lugar tienen los alumnos en esas prácticas? ¿Cómo son introducidas en este tipo de situaciones? ¿Los alumnos tienen participación activa? ¿Son protagonistas? ¿Los alumnos simplemente se someten a una propuesta que está diseñada y elaborada por el profesor?
¿Qué relación hay entre las prácticas de enseñanza y las prácticas de evaluación? ¿Esta propuesta de evaluación se piensa en el marco de una propuesta de enseñanza o se plantea como procesos independientes, como procesos distanciados? Entonces, básicamente, el abordaje que voy a hacer, el recorte que voy a hacer, tiene que ver con algunas problemáticas tomadas de diferentes fuentes, como lo han sido las observaciones de clase en el nivel primario, las supervisiones de clase en el nivel primario, las entrevistas realizadas a profesores de este nivel, y entendiendo también que estas problemáticas que voy a plantear son tomadas no como, el problema es tomado no como algo que obtura o algo que imposibilita la mirada, sino el problema como un campo de intervención, como una posibilidad que nos brinda de poder pensar otras formas de evaluación, de poder revisar las formas que allí se generan para generar nuevos dispositivos o nuevos formatos. Básicamente ese sería el recorte que voy a hacer. Seguramente estos interrogantes que planteo acá de manera inicial se van a ir enriqueciendo, se van a enriquecer con los interrogantes que ustedes puedan plantear y con los diálogos que podamos establecer luego de las presentaciones. Decíamos entonces, prácticas de evaluación. Y para comenzar voy a partir de una idea de la evaluación, de qué hablamos cuando estamos hablando de la evaluación. Voy a partir de una idea que no es nueva, pero que de alguna manera hace de marco para poder pensar desde dónde miramos la evaluación. Cuando hablamos de evaluación, hablamos de un proceso que es intencional, es decir, siempre está orientado este proceso por un propósito. A lo largo de la historia, este propósito ha ido variando y también este propósito varía en función de lo que se plantea el docente, pero siempre es un proceso que se realiza con una determinada intencionalidad. También decimos que este proceso es continuo porque no hay un momento particular del periodo anual o de la programación anual para realizarlo, sino que es un proceso que acompaña todo el proceso de desarrollo de la enseñanza a lo largo de todo el año. También es un proceso en el que siempre se genera, se formula, se establece un juicio de valor sobre un objeto determinado. Es decir, evaluamos determinados objetos, no podemos evaluar todo, evaluamos una unidad didáctica, evaluamos el desempeño del profesor, evaluamos las estrategias didácticas que está desarrollando el profesor, los aprendizajes de los alumnos. Siempre vamos a seleccionar un objeto de evaluación. Esto tiene que ver con el qué evalúo. Y sobre ese qué evalúo, voy a establecer un juicio de valor en base a determinados criterios. Siempre la evaluación va a posibilitar el recabar información, el relevar información con el propósito de tomar decisiones que tienen que ver con la mejora de las propuestas o de las prácticas educativas. Vamos a ver que estas informaciones que vamos a obtener a través de las propuestas de evaluación nos van a dar elementos para poder tomar decisiones vinculadas con los procesos de enseñanza, vinculadas con los procesos de aprendizaje, vinculadas con las propuestas didácticas, en fin, un proceso que tiene como finalidad fundamental producir conocimiento para la mejora y para la comprensión y transformación de las propuestas educativas. También voy a plantear que esta propuesta de evaluación tiene que ver con o esta concepción de evaluación, este marco conceptual, este marco referencial, con una idea de evaluación que no es nueva, que viene desarrollándose desde hace ya muchas décadas, pero que hoy, actualmente, adquiere nuevos sentidos y nuevos significados y en la que se ha incorporado también nuevos conceptos. Estoy hablando de una evaluación, como recién lo describía, una evaluación en sentido formativo, una evaluación en la que la producción de conocimiento resulta central, producción de conocimiento tanto para el alumno
como para el docente. Una perspectiva que se aleja de las concepciones más tradicionales, que se aleja de las concepciones más de corte instrumentales, para entender la propuesta dentro de una perspectiva crítica, una práctica de evaluación, una propuesta de evaluación en donde el docente y el alumno tienen un lugar muy diferente al de la perspectiva tradicional. Hecho esta síntesis muy acotada, muy restringida sobre el concepto de evaluación, voy ahora a empezar a desarrollar algunos recortes vinculados con los problemas y tensiones que tenemos a la hora de evaluar en el marco del desarrollo de las propuestas de enseñanza de educación física. Siempre entendiendo este recorte de problemas como una posibilidad de análisis, como una posibilidad de desarrollar nuevas perspectivas de evaluación y como una posibilidad de encontrar nuevos caminos para el desarrollo de estas prácticas. Una primera cuestión vinculada con estos aspectos tienen que ver con los procesos de evaluación, enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo se están pensando estos procesos? ¿Cómo se piensan estos procesos? Pensar o interrogarse sobre la evaluación ya es pensar sobre la enseñanza. Nosotros concebimos a la evaluación en el marco, no es posible conseguir a la evaluación si no es en el marco de una propuesta de enseñanza. Siempre la evaluación va a estar pensada en el marco de una propuesta de enseñanza y a su vez esa propuesta de enseñanza se va a contextualizar en el desarrollo de un marco institucional, de una institución en particular. Entonces estos procesos, evaluación, enseñanza y aprendizaje, no pueden pensarse, no pueden organizarse, programarse de manera desarticulada. Siempre que elaboro una propuesta de enseñanza, voy a elaborar la propuesta de evaluación. Cuando determino qué voy a enseñar y cómo voy a enseñar, al mismo tiempo, de manera contemporánea, voy a pensar qué voy a evaluar y cómo voy a evaluar. Estos son procesos que deben pensarse en consonancia, que deben pensarse en articulación. En algunas oportunidades estos procesos aparecen como divorciados, desarticulados, desvinculados, y en realidad la propuesta de evaluación que programamos se hace en el marco de la propuesta de enseñanza destinada a un grupo en particular. Esta propuesta de evaluación va a estar integrada por diferentes componentes. Entre esos componentes yo voy a determinar qué voy a evaluar, cuál va a ser el recorte y cómo lo voy a evaluar. Y acá también entran, además de esta problemática de que hay veces que hay mucha distancia entre lo que se enseña y lo que se evalúa, es decir, la pregunta sería, ¿lo que evalúo es representativo de lo que enseñé? Los procesos que se ponen en juego en las situaciones de evaluación en las que participan los alumnos, ¿tienen semejanza con lo que el alumno vivió en ese proceso de enseñanza? Ambas cosas deben pensarse en consonancia. Y acá también se mezclan cuestiones vinculadas con cuáles son las concepciones disciplinares, cuáles son las concepciones didácticas, desde qué lugar pienso la enseñanza de la educación física, porque desde ese lugar, desde ese enfoque, es que voy a pensar la evaluación. Si, por ejemplo, un profesor en la escuela piensa en la enseñanza de los juegos deportivos con orientación al vóley y en su propuesta de enseñanza este profesor está anclado en una perspectiva didáctica crítica, donde va a presentar situaciones en las que los alumnos y alumnas van a tener la posibilidad de construir la lógica de ese juego, de relacionarse con otros niños, de discutir el sentido de la regla en ese juego, en el que las habilidades motoras que se emplean en esos juegos se van a aprender de manera contextualizada. A la hora de evaluar ese profesor y ese contenido, ese recorte de los juegos deportivos, va a tener que tener un enfoque anclado en el enfoque que utilizó para enseñar. Es decir, la evaluación no podrá ser entonces la ejecución de habilidades motoras que puso en juego en el juego, descontextualizadas de juegos. Si yo le armo una prueba a un alumno para que realice golpe de manos altas contra la pared o autopase, estaríamos descontextualizando. Es decir, los enfoques de
enseñanza tienen que ser consistentes con los enfoques de evaluación y son procesos que tienen que ir articulados. La evaluación entendida como calificación, en este sentido, también esto es una práctica que estuvo muy presente en la historia de la educación y en la historia de la educación física en particular y que hoy también podemos decir que está en vigencia. Entender la evaluación como calificación es restringir su sentido, es recortar y simplificar la intencionalidad, la función que tiene la evaluación. La calificación es un proceso a partir del cual asignamos una nota numérica o conceptual, generalmente ligada a un periodo de tiempo, pero la evaluación es mucho más que eso. Entender la evaluación como la calificación implica desvirtuar el sentido de la evaluación. Otra cuestión vinculada con el recorte de los objetos y la definición de los criterios. El recorte de los objetos es ¿qué quiero evaluar? Siempre cuando evaluamos, determinamos, voy a evaluar una unidad didáctica, voy a evaluar el aprendizaje de los alumnos, voy a evaluar las estrategias de enseñanza. Y siempre esa evaluación se va a realizar a partir de determinados criterios. Los criterios son los que me van a permitir mirar eso que estoy evaluando. Estos criterios se determinan considerando las prescripciones del diseño curricular, considerando la propuesta de enseñanza, y una característica de la evaluación formativa es que estos criterios tienen que ser compartidos, tienen que ser explícitos, los alumnos tienen que conocer qué se espera de ellos, cuáles son los objetivos que estamos planteando, cómo van a ser evaluados, para qué van a ser evaluados. La transparencia de estos criterios, la comunicación de estos criterios va a posibilitar que el alumno pueda ser consciente y pueda ser protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Él mismo va a identificar el camino que tiene que recorrer si yo anticipo cuáles son los criterios con los que va a ser evaluado. Muchas veces estos criterios son comunicados al finalizar el proceso de enseñanza y en realidad el conocer estos criterios con antelación va a posibilitar que este alumno se convierta en un sujeto autónomo de ese proceso de aprendizaje. Otra de las cuestiones muy recurrentes tiene que ver con que las formas que utilizamos de evaluación en general son externas al alumno, son ajenas al alumno. Esto hace que lo más recurrente en las prácticas sea la presencia de heteroevaluación. Y en esta perspectiva de evaluación que venimos desarrollando, hablamos de evaluaciones donde los alumnos tengan la posibilidad de autoevaluarse, de coevaluarse, de participar de otras situaciones de evaluación en las que ellos se conviertan en protagonistas de este proceso. La propuesta tendería o se orientaría a que el alumno se apropie de estas prácticas de evaluación y para apropiarse de estas prácticas de evaluación tiene que tener un lugar central. Dos cuestiones más, creo que estoy justa de tiempo, las voy a sintetizar y las voy a juntar. El tiempo para evaluar y los instrumentos. El tiempo es algo que nos afecta en la vida, ahora me está afectando el tiempo, y en temas de evaluación, la realidad de los profesores es que se desempeña en diferentes, por lo menos acá en Argentina, en diferentes instituciones educativas, con diferentes grupos que son heterogéneos, diversidad de trayectoria, diversidad de saberes, diversidad de intereses, y esto complejiza mucho a la hora de poder acompañar de manera cualitativa los tiempos que requiere el proceso de aprendizaje para cada alumno. Esto hace que muchas veces el profesor, presionado por esta cuestión temporal, termine realizando evaluaciones de manera informal, evaluaciones, como nosotros decimos, a ojo, de acuerdo a lo que él considera, de acuerdo a su experiencia, y muchas veces no evaluando los saberes que corresponden a la disciplina, sino vinculando la evaluación a aspectos comportamentales, el que se portó bien, el que participó más en clase. Y en cuanto a los instrumentos, solamente voy a mencionar, y en cuanto a las formas de evaluar, no hay buenos o malos instrumentos, buenos o malas formas de evaluar. Esto debe pensarse en consonancia, de manera pertinente con el recorte, qué es lo que estoy evaluando, y los sujetos que están involucrados en la situación. Bueno, me quedé un poquito corta de tiempo, pero para finalizar, después de la exposición que hagan mis colegas, podemos seguir dialogando. La propuesta es de una evaluación formativa que posibilite poder formar sujetos críticos y que puedan formar parte del mundo de una manera transformadora. Así que les agradezco mucho y bueno, muchas gracias.
Bueno, volvimos aquí. Entonces, ahí solucionado algunos pequeñísimos inconvenientes técnicos, ahora sí le vamos a dar la palabra a la profesora Mariana Sarni, que es una profesora que nos acompaña desde la Universidad de Uruguay, así que ahora voy a hacer su presentación completa, pero bueno, si ustedes seguramente habían visto que estaba en primer turno, pero bueno, ahí ya pudimos resolver esto, ya la tenemos con nosotros, así que la presento y le doy la palabra para que ella pueda compartir su presentación sobre la temática del día de hoy. Mariana Sarni es profesora de Educación Física, es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Autónoma de Madrid. Perdón, es profesora de Educación Física por el Instituto Superior de Educación Física de la UDELAR, la Universidad de la República de Uruguay. Es corresponsable de los grupos de investigación, Políticas Educativas y Formación Docente, Educación Física y Prácticas de la Enseñanza, ese es un grupo en que ella participa y es corresponsable, y del grupo de investigación, Educación Física, Deporte y Enseñanza. Además es autora y compiladora y coorganizadora de libros y varios artículos en revistas académicas nacionales e internacionales, y es coordinadora y autora de periódicos destinados al ámbito profesional de la educación física. La presentación que nos va a compartir se denomina Concepciones teóricas, tensiones y rupturas en el campo de la evaluación educativa, y aprovecho ya desde ahora agradecerte mucho, Mariana, la amabilidad de participar de este evento y de haber aceptado mi invitación y todo esto que estuvimos charlando en la previa. Así que bueno, ahí te paso la palabra para que compartas tu presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, Martín, o poquito? Perfecto, yo. Se escucha perfecto. Está. Bueno, está fenómeno. Muchas gracias. ¿Se está viendo la pantalla o me estoy viendo yo? Te estamos viendo a ti. Si quieres presentar, tienes que hacer el procedimiento. Bueno, fenómeno. Tienes que ampliar la pantalla en la opción abajo del PPT. Abajo del PPT. Abajo, la opción de poder presentar a pantalla completa. Está. Bueno, en principio entonces me voy a manejar necesariamente, digamos, no necesariamente con la presentación. Voy a intentar trabajar sin ella para agilitar el desarrollo de la presentación. Bueno, primero que nada, un gusto estar acá con ustedes y también un agradecimiento a Roberto, a Martín y, bueno, compartir con compañeros de Brasil, Argentina y Chile esta historia de la evaluación educativa vinculada a la educación física. Bien, en cuanto a lo que yo puedo llegar a comentarles, o por lo menos lo que les voy a comentar es un primer trabajo de hace, bueno, antes que nada, nosotros desde hace este año, 10 años, venimos investigando en evaluación en educación física en Uruguay, y en mi caso vengo pensando la evaluación desde hace un poco más de tiempo. Posteriormente a mi profesorado, y porque entendía que la evaluación era un tema de mucha sensibilidad en la educación física, empecé a indagar en relación a ella. Y uno de los primeros artículos de trabajo que se plantearon por allá por el 2004, momento en el que los compañeros de educación física, acá en lo que era el Instituto Superior de Educación Física, hoy adjunto al rectorado de la Universidad de la República, bueno, empezamos a pensar cómo mejorar nuestras prácticas de evaluación. E intuíamos que la evaluación, cosa que después empezamos a consolidar y comprobar, intuíamos que la evaluación tenía mucho que decir con los proyectos de desarrollo curricular. Es decir, que las prácticas que se desarrollaban en evaluación de alguna manera se correspondían con esos proyectos de enseñanza. Y creo que retomando alguna cosa que escuché al final de lo que decía la compañera,
y retomando a un autor, no para lo que él es su libro de base, por lo menos para lo que nosotros lo usamos acá en Uruguay, sino un correlativo a ese, que es la transposición didáctica. Bueno, este hombre, Yves Gevalard, que es un francés, construye un segundo texto que se llama Evaluación, Capricho, Miniatura. Y este autor lo que plantea es que cuando uno evalúa, lo que sucede es que otorga valor. Entonces la evaluación no solamente se relaciona, digámoslo así, con colocar valor en eso que se evalúa, sino con validarlo. Tiene como una doble acción. Esta situación hace que para nosotros hoy la evaluación sea un objeto de investigación a nivel latinoamericana, en el entendido de que si la enseñanza que se evalúa y el aprendizaje que se evalúa construye currículum, entonces todo parecería indicar que el estudio de la evaluación, que es la que en definitiva da valor a una carrera, a una profesión, un proceso de aprendizaje, un proceso de enseñanza, merece ser estudiado con detenimiento. Bueno, les comentaba que por allá, por el 2004, esto era recién se estaba rascando la cáscara, digamos, del tema, y para empezar a coordinar cosas, a limpiar cosas entre los docentes de educación física, es decir, los profesores que le daban clase a los futuros profesores, se hicieron unas jornadas y surgió un texto que fue el que yo les comentaba que podía llegar a compartir en esta historia de los diálogos iniciales, espero que iniciales, y en lo futuro mediado por la presencia física, podamos llegar a seguir pensando. Y este texto habla de tres cosas en realidad. Elementalmente son tres cosas. Es decir, todos y todas los que evaluamos nos podemos encontrar en estas cosas que son lo que a mi gusto son los aspectos generales de la propuesta de evaluación. Si bien nuestro grupo de estudio trabaja sobre la teoría de la evaluación y sobre las prácticas de la evaluación, estos aspectos son aspectos que en realidad transversalizan teorías y prácticas. Y básicamente se organizarían en tres elementos, ¿no? Primero, lo que es la evaluación y qué implica evaluar. Segundo, cuáles son las rupturas y los quiebres necesarios que tendríamos que hacer para poder poner en marcha la evaluación. Y en tercer lugar, cuáles son las tensiones de la evaluación, es decir, cosas que están presentes cuando cualquiera evalúa y siempre están presentes y siempre se resuelven de forma provisoria, es decir, no hay una resolución completa de estas cuestiones. Entonces, lo que les pediría a todos y todas los que están escuchando es que se imaginen en este momento cualquier propuesta de evaluación que hayan vivido en su vida o que estén pensando proponer. Y yo voy a tratar de trabajar sobre estos elementos para ver si en realidad, de alguna manera, comprobar si la claridad de estos elementos para quienes ponemos en marcha las propuestas de evaluación no nos son útiles en el sentido de mejorarlas. Primero, ¿qué es la evaluación? Bueno, nosotros venimos planteando que cuando hablamos de evaluación, hablamos de lo que puede ser la comparación entre un referente y un referido. Es decir, si bien la evaluación en sentido amplio y genérico es valorar una situación, definir desde sus resultados la toma de decisiones, esa situación que se evalúa tiene o compara dos cosas entre sí. Evaluar es comparar siempre, siempre compara dos cosas. Esas dos cosas, en términos genéricos, nosotros le llamamos referido y referente. Y decimos que la evaluación en general es la comparación entre referido y referente. Bueno, ¿qué sería el referido? El referido es el objeto de evaluación, y ahí ya planteaba Evangelina previamente que el objeto de evaluación es, decía ella, si yo no entendí mal al final, un recorte. Es decir, ninguna persona evalúa todo, y en general lo que hace una persona es definir qué cosa evalúa de eso que se plantea evaluar. Entonces, cuando hablamos de referido como recorte, hablamos necesariamente del recorte, en nuestro caso, del campo de la educación física, pero puede ser el recorte de cualquier otro campo, porque se evalúa en cualquier campo. Ese recorte tiene dos características, por eso mismo, eso que voy a evaluar, el objeto de evaluación lo decimos nosotros.
La primera característica de ese recorte es que es una decisión que toma la persona que evalúa. Y esto hace que la evaluación sea una cuestión de decisión. Yo evalúo tal cosa. Y a su vez, cuando digo que voy a evaluar tal cosa, automáticamente digo, no voy a evaluar todo lo otro que dejo de lado. En ese sentido, la evaluación implica una toma de decisión del evaluador. En segundo lugar, el referente. ¿Qué sería el referente? El referente es el deber ser del objeto de evaluación. Esto que yo defino que voy a evaluar tiene una expectativa que es ese deber ser. Nosotros le llamamos tabla o grilla, que nos va de alguna manera a invitar a comparar cuánto de ese aprendizaje, por ejemplo, si se tratara de la evaluación del aprendizaje, fue aprendido, o cuánto de la evaluación de la enseñanza se alcanzó, o cuál es el buen desempeño del profesor. Ese deber ser se establece como el deseo de llegar a tener eso de ese objeto. En ese sentido, entonces nosotros podríamos decir, y de hecho decimos, dos cosas, que la evaluación se puede definir con la comparación entre referido y referente. Cuanto más nos acerquemos al deber ser, en mejor condición estamos. Y la segunda es que la evaluación siempre es un acto político, porque las decisiones de la evaluación las toma la gente, las tomamos nosotros y nosotras cuando definimos lo que hay que evaluar y cuando además definimos qué es el mejor estadio de ese objeto que nosotros evaluamos. Ese sería el primer elemento que me interesaba dejar en claro. Entonces, cualquier evaluación es una comparación orientada por un referente de un referido. En segundo lugar, decía que había dos rupturas, necesariamente cuando uno genera las propuestas de evaluación o se propone evaluar. La primera ruptura es entre el sujeto y el objeto. Ruptura significa como algo que para que la evaluación pueda efectuarse, requerimos romper. La ruptura entre el sujeto y objeto implica generar un distanciamiento que legitime la evaluación. Es decir, la evaluación de alguna manera tiene que poder distanciar lo evaluado del que evalúa. En ese caso es importante tener en cuenta que en el caso de la autoevaluación hay que hacer un doble esfuerzo, porque cuando hablamos de proceso de autoevaluación, el objeto que evaluamos forma parte del sujeto que evalúa, que es el mismo. Y ahí hay otros mecanismos interesantes que se podrían poner en funcionamiento para que esta propuesta de autoevaluación fuera de alguna manera más válida, cosa que no vamos a tomar hoy, pero es otra posibilidad. Y la segunda ruptura que implica una evaluación es esta distancia entre el ser y el deber ser. Es decir, cuando uno rompe lo que se evalúa con el evaluador, recién ahí puede poner en marcha la evaluación. Esta distancia del objeto es eso que el objeto es hoy con aquello que yo pretendo que sea en el marco de un proceso temporal que generalmente, como Evangelina decía, también para nosotros es un proceso de enseñanza. Entonces, recuperando estas dos rupturas, los evaluadores, o quienes evaluamos como docentes, deberíamos necesariamente pensar si hicimos bien ese trabajo que venimos haciendo, cuál es la distancia, si esa distancia fue la adecuada. Repasando, la evaluación supone una comparación entre referido y referente y supone dos rupturas. Una ruptura entre el sujeto y el objeto y otra ruptura entre el ser y el deber ser de eso que se evalúa. En tercer lugar, cualquier evaluación, y en particular las evaluaciones vinculadas al sistema educativo, que son las que nos convocan por lo menos a nosotros a investigar, atraviesan 4 tensiones, y las tensiones en este caso son, como decía, de resolución provisoria, inclusive es deseable que sean de resolución provisoria. Ahora intentaré plantear por qué. La primera tensión es un conflicto que aparece generalmente entre la acreditación y la evaluación. Este es un tema que también Evangelina creo que lo venía planteando al final.
¿De qué se trata esta tensión entre acreditar y evaluar? La institución educativa solicita acreditar aprendizajes. Por otro lado, los tiempos de aprendizaje de los que aprendemos en las instituciones educativas no siempre condicen con las acreditaciones que se nos solicitan. ¿Voy bien? No sé, Martín, si me escuchan bien, porque yo te estoy viendo a vos congelado ahora. Se te escucha muy bien, Mariana. Vas muy bien y si podés ir redondeando en 3, 4 minutitos, buenísimo. Sí. Bueno, entonces bárbaro. Decía, esa primera tensión entre el tiempo de aprendizaje de la institución y el tiempo de aprendizaje del sujeto y el tiempo de aprendizaje que la institución pone para que ese sujeto aprenda, entran en tensión. No siempre van de la mano y son cosas que tenemos que resolver quienes evaluamos. La segunda tensión tiene que ver con la relación entre referente y referido. Y eso habla de distancias. Por ejemplo, si nosotros ponemos una distancia del deber ser muy lejana al objeto de evaluación, quizás ningún estudiante pueda avanzar sobre ese proceso. O viceversa, cuando la ponemos muy cerca, no tiene casi sentido poner en marcha la evaluación. Entonces, colocar la distancia cerca lejos es otra decisión que tenemos que instalar cuando nosotros vamos a evaluar. La tercera tensión de resolución previsoria es una tensión que habla de lo que se ve y de lo que no se ve. En general, los evaluadores evaluamos cosas que vemos de los otros, pero eso que vemos, de alguna manera, materializa lo que no vemos. Y muchas cosas tenemos que esforzarnos por hacer material el no observable. Le planteo yo que se llama la evaluación. Entonces, cuando nosotros recortamos cosas que no vemos y solicitamos verlas, ese es un acto de evaluación. En último lugar, aparece una última tensión que es entre el juicio formal y el juicio informal. En este caso, de lo que estamos hablando es que los que tendemos a evaluar, generalmente tenemos un juicio previo del evaluado o de eso, o del logro de eso que se va a evaluar. Sin embargo, en muchos sentidos ese juicio interfiere en el resultado y tendemos a modificar lo que evaluamos en función del resultado de la evaluación. Entonces, la evaluación también tiene que resolver y tiene que solucionar esa relación entre el juicio informal que se hace cualquier evaluador sobre un recorte de lo evaluado y lo que formalmente se nos pide y que entra en conflicto. Bueno, hasta ahí entonces tendríamos los 3 elementos que me interesaban en principio presentar y cualquier cosa seguimos. Gracias, Martín. Gracias a todos. Excelente, Mariana. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, muy clara la exposición. Así que ahora vamos a continuar con la exposición de Samuel para luego poder dar un espacio de intercambio, de consultas, ver si hay preguntas de los espectadores o incluso entre ustedes mismos también pueden hacerse alguna consulta o algún espacio de intercambio. Entonces, vamos a presentar a Samuel Pérez Norambuena, que es de la Universidad del Biobío de Chile. Samuel es profesor de educación física, es doctor en educación, es académico del Departamento de Ciencias de la Educación y docente de la carrera de Pedagogía en Educación Física. Su presentación la tituló Hacia una evaluación de la educación física con los pies en lo social. La formación en valores en la formación inicial docente en educación física. Y además nos aclara que esta presentación es parte de un proyecto más amplio, que el proyecto se llama Educación en Valores en la Formación Inicial Docente, continuado de una pregunta que dice, ¿un asunto pendiente? Así que, bueno, Samuel, muchísimas gracias también por aceptar nuestra invitación y te doy la palabra para que vos puedas hacer tu exposición. A ver si me resulta. Cuéntenme si se ve la pantalla, por favor.
Se ve perfecto, Samuel. Ya, perfecto, muchas gracias. Tienes que agrandar solamente el PPT para que puedas verlo en su expresión total. Ya la tengo, según yo, agrandado. Ya. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a las personas que están a cargo de este encuentro por habernos invitado, por generar un espacio de diálogo frente a una temática que muchas veces está alejada de nuestra práctica y de nuestros intereses, pese a la relevancia que tiene, y que tiene que ver con evaluación, y principalmente la evaluación de la educación física. La temática que quise colocar yo un poco hoy día en el debate, en el diálogo, es tensionar sobre la evaluación y cómo la evaluación puede estar al servicio de los valores o en contra del desarrollo de los valores. Así que vamos a intentar de poder hacer esta presentación de manera que despierte algunas inquietudes y después generar un diálogo constructivo para avanzar en este ámbito. Lo primero que quiero decirles es que a nivel nacional, desde la Constitución hasta las bases curriculares y específicamente la base curricular en educación física, coloca en el centro el tema valórico y actitudinal. Es decir, de alguna manera lo que está establecido y declarado desde el Ministerio y digamos desde la ley, desde la Nación, ¿no? Tiene que ver con que la educación física en particular y la educación en general tiene que promover valores. Y desde ahí voy a hacer el recorrido para ver si es que de alguna manera desde la formación inicial docente estamos respondiendo a este desafío y a esto que está declarado públicamente. Y para seguir con esta digamos, reflexión, hay dos preguntas que que es para comenzar y apuntan principalmente a nosotros, los profesores, y a estos futuros profesores que también nos acompañan. ¿Educamos para reproducir y mantener la realidad o para producir el cambio social? Y desde esa perspectiva, un poco siguiendo lo que decían nuestras compañeras, como está relacionado de alguna manera la visión que tenemos sobre educar y la visión que tenemos sobre evaluar, eso va a afectar principalmente nuestras prácticas educativas. Y cuando evaluamos, ¿de qué manera tenemos en cuenta estos elementos? Lo social, la realidad, el contexto. Esta evaluación de la educación física, ¿de qué se ha caracterizado? Recordarle a los presentes, y me imagino desde las vivencias también, principalmente los contenidos de la educación física son los contenidos del ejercicio, del deporte, y por lo tanto la evaluación que ha predominado tanto a nivel inicial de formación de docentes como también en la escuela tiene que ver con lo sumativo y lo procedimental, dejando de lado saberes que también están propuestos en las bases curriculares nuestras, como con lo cognitivo y actitudinal, en donde de alguna manera ha quedado relegada. Y por así decirlo, ese foco evaluativo de alguna manera contribuye al reduccionismo y con ello a no mirar la parte integral de este ser humano, que son nuestros estudiantes. Este es un dato muy fresco de las evaluaciones. La AND es una prueba nacional diagnóstica que se le hace a los estudiantes aproximadamente en cuarto año de formación, que es parte de una política pública. Y en el caso de la educación física de nuestra carrera, los principales instrumentos que dan cuenta a nuestros estudiantes a partir de preguntas que se le hicieron en esta prueba nacional indican que los trabajos grupales, los informes de trabajo prácticos y exposiciones son las principales evaluaciones y los instrumentos que ocupamos nosotros los profesores. Indican claramente que no existen portafolios y tampoco existen retroalimentaciones oportunas. Y de alguna manera, un poco lo que decían nuestras colegas, o sea, el foco ha estado principalmente en calificar ya al final de los procesos, en desmedro de todo lo que se puede ir construyendo en un camino, en evaluaciones permanentes, en acompañamiento, en guía y otras cosas más. Necesaria crítica de la evaluación de la educación física, yo creo que hay que hacerla, porque es muy interesante mirar más allá de lo que está
explicitado, ¿ya? Y lo que no está dicho cuando evaluamos. Y principalmente porque es necesario mirar esta noción de poder que está detrás de las ideas, ¿ya? De las ideas que llevamos a cabo cuando estamos evaluando. La teoría crítica es muy interesante desde ahí para comprender el mundo social, y la Escuela de Frankfurt lo dice así, y una de sus principales frases: no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser de esta forma. Y la idea central de esta comunicación es básicamente eso: mirar, criticar la evaluación e invitar a promover valores para la implicancia social. Y ahí también está metido un gran maestro, Pablo Freire, que tiene una mirada también de los procesos formativos y de los procesos educativos y de enseñanza y evaluativos con esta mirada más crítica. Tenemos que ser conscientes como profesores y la manera que ocupamos la evaluación, que tiene alcances personales y sociales involucrados. No podemos dejar de lado este tema. No es solo aplicar instrumentos y categorizar y colocar una calificación, ¿ya? Fíjense que este autor, Bowley y Falchikov, indican que las evaluaciones percibidas como justas o injustas se recuerdan muchos años después, afectando incluso la vida de algunas personas, ¿ya? Estamos hablando de algo trascendente, no menor, digamos, en términos de las posibles marcas y huellas que pueden dejar en los sujetos comunes y corrientes las evaluaciones de este tipo. Respecto también a que la evaluación en general es muy pasiva para los estudiantes a nivel inicial, y también para los estudiantes de la escuela aún más, ¿ya? Los estudiantes la toleran pese a que puedan sentir que es injusta, muy pasiva, una mirada muy pasiva del proceso y la importancia de los estudiantes en el proceso. No cuestionan mucho las evaluaciones, y principalmente esto está dado porque el proceso, el sujeto que lleva a cabo la evaluación, es un sujeto que está, o el acto en sí mismo de evaluar y calificar, está plagado de poder y privilegio. Hay un libro muy interesante para los que quieran entrar en este mundo de la evaluación para la justicia social, de MacArthur, que es relativamente reciente, dice que la evaluación es un problema de justicia social porque puede tener un efecto profundo sobre la vida actual y futura de los estudiantes. Y también es una actividad, como lo dijeron nuestros colegas, eminentemente moral, ¿no? Es un acto político, moral, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de ese acto. En este caso nosotros como profesores, que formamos futuros profesores, tenemos que mostrar y tenemos que dar vida a este elemento que es muy importante, de manera que estos estudiantes lo puedan replicar en el futuro, en los espacios escolares que lideren. Esta evaluación en educación física, ¿qué valores promueve? ¿Ya? Esta evaluación que hacemos desde la formación inicial es justa. Evaluamos en condiciones de igualdad para todos. Susskind en el 2002 dice que esto no es justo, o sea, que las mismas reglas para todos, en el fondo no estamos trabajando la justicia. O evaluamos desde la equidad. Reconocemos y valoramos la diversidad y la heterogeneidad cuando planteamos propuestas evaluativas. Sabemos que los sujetos han tenido distintas oportunidades, por lo tanto, ¿cómo colocarlas en el proceso? Una manera, lo dice Hidalgo y Hernández en 2015, un poco apuntando a este tema de la equidad, es múltiples evaluaciones, múltiples instrumentos, de manera que nos permitan acercarnos a esa diversidad de la que están compuestas nuestras aulas, por lo demás, ¿ya? Es respetuosa, genera respeto, reconocemos al otro las nuevas formas de subjetividad, reconocemos que el otro es distinto. En nuestra sociedad en este momento, al menos en la chilena, hay mucha inmigración, hay religiones diversas, hay orígenes, gustos, preferencias muy distintas, y muchas veces estamos evaluando a partir de categorías dominantes, ¿ya? Y en el tema del respeto, ver cómo colocamos en el centro el buen trato. Es comprometida y implicada socialmente. Promovemos instancias que releven el compromiso con la transformación social y la justicia social.
o nos quedamos solamente en el traspaso de contenidos que creemos que son relevantes, pero que a veces no hacemos puentes con el mundo social, con el mundo que nos rodea y con el mundo que traen nuestros estudiantes, que en general, al menos en el caso que nosotros tenemos acá en la Universidad Bío Bío y en Chillán, son estudiantes de niveles socioculturales bajos. Esto está instalado en una provincia con campos alrededor, por lo tanto muchos son hijos de campesinos, por lo tanto, ¿cómo podemos de alguna manera también llevar buenas noticias a esos espacios sociales? Es participativa, promovemos la participación de todas y todas en un ambiente de libertad y sana convivencia. Estamos promoviendo esos espacios, estamos dejando que nuestros estudiantes opinen sobre el tema evaluativo de manera más o menos horizontal, ¿ya? Bajándole un poco del pedestal del académico experto, que a veces no tenemos en cuenta las distintas realidades de nuestros estudiantes. Y en esta línea, propuestas que no vienen de mí, sino que vienen de mucha gente que está trabajando hace un rato en evaluación, teniendo en cuenta lo crítico, lo social, la evaluación formativa, del APS, que está también trabajando mucho el tema con la vinculación con los espacios sociales. ¿Qué hacemos para promover los valores desde la evaluación y tenerlos en cuenta? Desde el silencio en la evaluación al diálogo. Yo creo que es trascendental abrir espacios de diálogo con nuestros estudiantes, favorecer en esos contextos la participación, las ideas diversas, el pluralismo, que definitivamente están en nuestros espacios, los espacios que nosotros lideramos como profesores. Negociar y acordar, apertura a la comunicación, a la argumentación, a perder el poder. Yo siento que los profesores tenemos que ser flexibles y abrirnos a perder poder y a ganar cada vez mayor autoridad. Y hay una distinción muy interesante. Antes bastaba con ser profesor para ganar la autoridad, y en este momento la autoridad hay que ganársela, hay que trabajar por ganar la autoridad de nuestros estudiantes, y el proceso de comunicación dialogantes permite acercarse a esa autoridad que es necesario ir conformando. Con co-construcción en el proceso evaluativo y calificación dialogada, yo creo que es muy interesante que los estudiantes sean parte del proceso evaluativo. Cuando son parte del proceso evaluativo tienen experiencias muy ricas sobre acercarse a ser parte relevante y comprometida en el proceso final. Recordemos que nosotros formamos profesores y estos profesores van a llevar no todas, por supuesto, porque siempre los fenómenos son complejos, pero muchas cosas de las que están aprendiendo los procesos formativos pueden ser llevadas a la escuela. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de dialogar, de abrir instancias de participación, de evaluar no solamente de los enfoques más tradicionales y normativos, estos estudiantes van a llevar una apertura a los espacios escolares que son muy tradicionales en la educación física. Es decir, hacia una evaluación emancipadora, democrática, que busca describir la realidad, criticarla y posteriormente una creación colectiva. Contarle alguna experiencia reciente desde este año, dialogando con los estudiantes en el inicio del semestre, nos pusimos de acuerdo para algunas normas básicas de comportamiento y en realidad abrir el diálogo para que ellos fijen algunas normas mínimas, para que se genere un espacio de aprendizaje como una comunidad de aprendizaje. Y las cosas que resultaron a mí todavía me ponen los pelos de punta, porque son diálogos de ellos. Yo solo escuchaba y de alguna manera guiaba las conversaciones, y lo que solicitaban y los acuerdos que se generaron en este paso dialogante es compromiso mutuo, se refirieron a la hora de ingreso, a la manera en que es posible dialogar sobre conflictos que surgen al interior del proceso, respetar la opinión de los otros, promover, para ello es muy importante la promoción de espacios de confianza a partir de la colaboración, trabajo consciente, es decir, muchos elementos que son muy interesantes como profesores,
y que incluso ni siquiera nosotros muchos de ellos los podríamos haber planteado tan claramente como lo hicieron ellos. Entonces, de alguna manera, este ejemplo, más otros que en el caso yo estoy implementando hace algunos años, principalmente a darme cuenta que yo hacía una pedagogía dialogada, constructiva, creativa, en algún momento me di cuenta que el tema evaluativo estaba como en disonancia con lo que yo estaba haciendo. Así que la invitación es: ábranse a la posibilidad de no tener el poder, de no tener todo el dominio sobre este espacio evaluativo, y se van a encontrar con un mundo maravilloso, que es el mundo de los estudiantes, que tienen su propia idea, y que de alguna manera a veces nos confrontan con las cosas que nosotros también podemos valorar, como hemos dicho anteriormente. Y para finalizar, no sé si me habrán hecho alguna señal, si estoy bien con los tiempos o no, pero en la formación inicial... Bien, ahí un minutito y está, muy bien, dale. Perfecto. En la formación inicial en educación física debemos promover instancias transformadoras para que los futuros profesores y profesoras estén en y con el mundo, viviendo y construyendo su propia identidad, actuando para construir una sociedad más justa y equitativa para todos y todas. Nuevamente, muchas gracias por esta invitación y bueno, quedo abierto al diálogo y a las preguntas emergidas de este encuentro. Muchas gracias. Bueno. Martín, estás en directo. Ahí está, ahora sí. Muchísimas gracias entonces, Noel, y extendemos el agradecimiento a los 3 expositores y expositoras, muy claros, muy interesantes, mucho para intercambiar y para dialogar. Ahora la compañera Paola va a trabajar un poquito con las preguntas, si es que hay en el chat o empiezan a ver, y también con algunas ideas que estuvimos ahí intercambiando entre bambalinas con ella para establecer como ejes de análisis, de diálogo, de intercambio. Así que bueno, Paola, te paso la palabra y también muchas gracias por compartir este espacio. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Evangelina, Mariana y José Samuel, por sus interesantísimas exposiciones. Hemos estado muy atentos y por supuesto que a nuestra mesa moderadora han llegado varias preguntas en torno a estas tensiones, estas rupturas, estas disonancias que se han puesto en la mesa de la discusión y para promover el diálogo entre las prácticas evaluativas en educación física. Entonces voy a ir relatando las preguntas, pero lo interesante sería que las pudieran ir comentando todos, es decir, no van dirigidas a un expositor en particular, sino que lo enriquecedor va a ser ver esta mirada desde no solo el abordaje que hicimos, sino que desde las propias experiencias e investigaciones que cada uno está desarrollando en sus universidades, aprovechando que esta es una mirada, ¿no es cierto?, internacional que estamos haciendo, que hemos podido lograr entre Chile, Argentina y Uruguay en este evento online. Así que vamos con la primera pregunta, y es de un profesor en formación de educación física, y él pregunta: ¿cómo logramos esta reconceptualización de la evaluación en los profesores? Plantea, en nuestra formación veo que eso se puede hacer porque estamos todavía, a través de las distintas asignaturas, viendo, hablando, conociendo, produciendo una mirada de evaluación más integral. No obstante, cuando llegamos al sistema escolar, nos encontramos con que todo queda referido a notas. Entonces, parece que a este profesor en formación le preocupa cómo se produce ahora esta integración al llegar al sistema escolar, o cómo cambiamos la mirada, cómo producimos una nueva suerte de alfabetización evaluativa, pero los profesores en ejercicio. Por favor, no sé quién desea partir. Nos gustaría escucharlos a los 3 dándonos estos consejos.
Quien quiera avisar, me avisa para poder dejarlo ahí en vivo. Si quieren, comienzo respondiendo. No sé si me están escuchando. Sí, Evangelina, estás fuerte. Bueno, qué pregunta, ¿no? Una pregunta de mucha complejidad y que me recordó a una pregunta que también me hizo un alumno el otro día en la facultad: ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo hacemos? Me parece que, en primer lugar, hablar de las prácticas de evaluación, revisitar lo que uno hace cotidianamente, ya nos da elementos para empezar a construir una mirada diferente. No obstante eso, el colega acá o el estudiante que hacía la pregunta refería a que llegan a la escuela y se encuentran con calificaciones. En realidad, esa es la práctica que está más institucionalizada. Me parece que empezar a pensar en otras formas y en otros modos nos va a ayudar a avanzar en modificar estas prácticas de evaluación, sin dejar de reconocer que nosotros tenemos a lo largo de nuestro tránsito por el sistema educativo, a lo largo de nuestro pasaje como alumnos por la escuela, por la escuela primaria, secundaria o por los distintos niveles, incorporados ciertas formas que forman parte de nuestra práctica. Entonces, me parece que por un lado hay que trabajar con esa cuestión: cuáles son los modelos que yo tengo incorporados de evaluación para poder repensar esas formas que pongo en práctica de evaluación. Me parece que otra punta tiene que ver también con pensar la evaluación en el marco de la enseñanza. Me parece que son cosas que van en el mismo proyecto, la evaluación va a cobrar sentido, una evaluación desde esta perspectiva, en tanto y en cuanto también tengo una concepción de enseñanza vinculada con esta idea de la enseñanza para la transformación. Me parece que estas dos cuestiones son dos elementos importantes. Me parece también que también tenemos que contextualizar esta práctica de evaluación en el marco de las instituciones educativas y qué es lo que las políticas educativas promueven como prácticas de evaluación, qué es lo que está planteado curricularmente. Mariana planteaba la cuestión de las lógicas institucionales y de la acreditación de los estudiantes. Entonces, esto es una tensión también en la que uno va a tener que buscar lugares por donde revisitar estas prácticas que tenemos cotidianamente y cómo comenzar a mirarlas desde otro lugar. Me parece que estos son algunos de los elementos que pueden comenzar a ayudarnos a pensar en una transformación de estas prácticas, ¿no? No sé si Mariana y Samuel quieren agregar algo. Yo podría agregar alguna cosa, pero si Samuel quiere, no hay problema. Como deseen. Bueno, voy yo. Sí, lo que entendí es que los tres vamos a hablar, así que no te preocupes. Dale, Mariana. Voy yo. Bueno, planteabas en la introducción sobre qué viene diciendo la investigación en relación a la pregunta del compañero. La investigación que nosotros venimos haciendo, al menos en Uruguay, vinculada a las prácticas educativas en educación física en enseñanza primaria, de las más viejas. Y actualmente, desde hace 5 años, a lo que son las prácticas en el ámbito universitario, vienen planteando cosas muy parecidas a las que el compañero plantea. Es decir, mucho se habla de evaluación, pero poco se cambia en la práctica la evaluación. Nosotros venimos sosteniendo, y creo que ahí hay un cierto diálogo con lo que se venía planteando acá también, que la evaluación convive, decimos nosotros, en una dinámica de constelaciones. Es un nuevo análisis en relación a la evaluación que estamos intentando generar o hacer, porque nos damos cuenta que la evaluación es un concierto de correlaciones con otras teorías y otras ideas, que Evangelina lo avanza en el marco del hábitus, es decir, qué pasa con nosotros y nosotras, que venimos siendo formados de una manera particular. Hay una colega muy querida para mí que dice: la evaluación es el horcón del medio del sistema educativo, es decir, es lo que sostiene el sistema educativo,
y es la calificación que sostiene el sistema educativo. Más de uno, si nos ponemos a pensar si eliminamos las calificaciones y los créditos académicos, ¿cuánto quedaría de saber ahí, no? Bueno, entonces nosotros venimos pensando que allí hay pares antinómicos que a veces funcionan a favor y otras veces en contra, y que para que la evaluación definitivamente se transforme, tenemos que ser capaces de analizar esas dinámicas de la evaluación. Dicho de otra manera, si yo creo que enseñar es tal cosa, bueno, la construcción de la evaluación, la noción de evaluación, la noción de aprender y la noción de sistema, sujeto y conocimiento, de alguna manera tienen que correlacionarse con todo eso. Es decir, que no hay un cambio mágico en evaluación. La evaluación es la manifestación de una serie de dinámicas que constelan, decimos nosotros, y porque la evaluación se construye, ¿cierto? No es una noción que esté objetiva, que esté dada y que vos puedas decir yo uso la formativa, yo la transformadora, yo la... No, constela con otras cuestiones porque justamente, creo que lo marcamos los tres, es una construcción social, la noción de evaluación. Entonces, sola no va a cambiar. Por lo tanto, por más que nosotros, y esto lo estamos viendo en la universidad, ¿no? Por más que nosotros le preguntemos a los profesores y a los alumnos, ¿qué es evaluación para ti? ¿Qué evaluación prefieres? ¿Hacia dónde la llevarías? ¿De qué forma la trabajarías? Cuando llega el momento de construir evaluación y proponerla, de alguna manera derrapa, digamos, y no se visualiza, porque lo que no cambian son los hábitos, las nociones dinámicas que construyen el concepto y la noción en definitiva. Esa es la respuesta que yo daría, que no es ninguna respuesta en realidad, pero es otro problema, ¿no? Hasta ahí. Sí, voy a tomarme de lo último que dijiste, y para cambiar el hábito hay que cambiar la estructura. Y eso es como una buena noticia, al menos en Chile, porque hay tres grandes elementos que han ido como confabulándose para que la evaluación tenga otro sentido en la escuela. Primero hay un decreto 63 que salió hace algunos años atrás y que habla justamente de un reglamento de evaluación, ¿ah? y promueve una evaluación para el aprendizaje, y eso está en las escuelas, ¿ya? Y por lo tanto en la formación de nuestros estudiantes tienen que tener en cuenta ese elemento. Los estándares en la formación inicial docente de profes de educación física han cambiado enormemente, comienzan el próximo año ya a estar más vigentes, pero el foco que tienen es bastante pedagógico y formativo, ¿ya? Ha habido una discusión importante respecto a este tema. La gente del área más biológica de nuestra área está un poco enojada porque se cambió el eje de alguna manera y por lo tanto en la formación inicial van a haber o necesariamente que encontrar en esa formación elementos nuevos respecto y renovados sobre la evaluación. Y por lo tanto también cuando lleguen a la escuela el marco para la buena enseñanza está muy ligado con esos estándares de formación inicial docente. Entonces desde ahí, primero concuerdo con la colega respecto a que si no, el hábito es muy fuerte, las creencias que traen nuestros estudiantes son muy fuertes, ellos ya saben de antemano qué es lo que es evaluar, qué es lo que es ser un profe de educación física, y en 4 años, 5 años a veces no alcanzamos a transformar esa idea inicial, ¿cierto? Por otro lado, yo siento que a veces los académicos nos hemos quedado en el mundo de la universidad, y el segundo punto yo creo que para modificar un poco esto y cómo lograr que esa distancia entre lo que nosotros estamos diciendo y proponiendo se acerque a lo que está pasando en la escuela, yo creo que tenemos que bajar y mojarnos los pies en el barrito y acompañar más en esos procesos, tenemos que estar más encima. No necesariamente los profes que están en el sistema están y reconocen estos procesos nuevos evaluativos, por lo tanto tenemos que estar un poco más cerca. Entonces yo creo que esos dos grandes temas son fundamentales para avanzar, sabiendo que la realidad es compleja, ¿cierto? Son muchos elementos metidos, pero son los que de alguna manera se me ocurren en este momento. Y también esto que está pasando, dialogar, acercarnos, reconocernos. A veces estamos muy enfocados en lo europeo y norteamericano, y estamos aquí y podemos acercarnos un poquito más. Así que yo creo que para mí es muy importante esto también.
Perfecto, muchas gracias. En realidad en evaluación buscamos respuestas y en esas respuestas nos surgen más preguntas. La verdad es que es un tema apasionante que nos convoca y de muy amplio espectro el poder abordarlo de las distintas miradas. Ciertamente, como plantea José Samuel, en nuestro país, al menos con el nuevo marco para la buena enseñanza que empieza a aplicarse prontamente, hay una cierto estímulo, por decirlo de alguna forma, ¿no?, a que en el sistema escolar se produzca esta nueva mirada, que no es tan nueva, acerca de una evaluación más formativa, más integral y mucho más coherente, que es algo que los tres han abordado en sus presentaciones, lo importante que es la coherencia didáctica, ¿no es cierto? Y ahí de pronto nos encontramos con profesores súper innovadores desde el punto de vista metodológico y sin embargo cuando llegamos a la evaluación volvemos a vestirnos, a ponernos la vestidura tradicional. Así que es importante esta mirada de cómo podemos ir paulatinamente logrando esta reconceptualización. Nos llega dos preguntas que quisiera sintetizar en una sola por temas de optimizar los tiempos que tenemos para el diálogo. Una de ellas plantea cómo logramos que el estudiante sienta la evaluación más justa desde la perspectiva de atender a las diferencias individuales. Esa es una de las preguntas y es muy asociada a ella dice, ¿cómo la evaluación afecta la adherencia a la educación física en las etapas tempranas? Y esta pregunta la estoy viendo muy desde la perspectiva de evaluación, calificación, de evaluación, medición. Y de ahí es que parece que viene la inquietud del colega que la plantea. Si quieren, vamos en el mismo orden para seguir la lógica. Evangelina, ¿quisieras partir? Me quedé pensando en la última pregunta, no la escuché bien, pero voy a arrancar igual. ¿Cómo lograr que la evaluación sea justa considerando la diversidad o estimo yo, que se refiere también a la heterogeneidad que tenemos en la población que habita nuestras aulas, ¿no? En realidad me parece que es un tema complejo, para el cual no hay una forma, un modo único de abordarlo. Me parece que esta cuestión de la diversidad de trayectorias, de saberes, de intereses, marca de alguna manera una problemática de cómo hacer para acompañar los procesos de cada alumno, para ser justo, para poder ofrecer retroalimentaciones a los que cada uno pueda sentirse identificado y seguir progresando en los procesos de aprendizaje. Me parece que una pista puede estar en pensar que estos criterios de evaluación, esto que voy a mirar del objeto, en realidad es algo que tiene que ser construido en diálogo con los alumnos y con las alumnas. Y tiene que ser conocido y anticipado para los alumnos desde el momento en que estoy programando. Cuando nosotros, y tiene vinculación también con lo que recién planteamos, cuando nosotros pensamos la evaluación siempre la vamos a pensar en el marco de la enseñanza, y cuando pensamos en la enseñanza y organizamos la propuesta de enseñanza, los recortes de contenidos, los contenidos que voy a enseñar, son contenidos que se van a establecer en articulación con los niños, las niñas, las necesidades, los intereses, las trayectorias, tomando la prescripción curricular y enmarcando esta cuestión en la institución en la que estoy. Entonces, desde el momento en que yo estoy armando la planificación, la programación y el qué voy a enseñar se define considerando a los niños y a sus intereses, sus trayectorias y sus saberes, voy a poder pensar también en los recortes de evaluación que voy a hacer y los criterios que voy a hacer en función de esta heterogeneidad. Quizás no voy a poder plantear, obviamente, una evaluación para cada alumno, pero sí voy a plantear diferentes niveles de alcance, distintos grupos que puedan acceder a distintas aproximaciones hacia el objetivo que estoy planteando, con acuerdo y consenso de los alumnos. Creo que si los alumnos tienen conocimiento desde un primer día, qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar, conocen el camino que tienen que recorrer y esto hace que cada uno pueda responsabilizarse también de este trayecto, ¿no? Me parece que esa puede ser una pista. Y en cuanto a la segunda pregunta, la verdad no terminé de escucharla. ¿Cómo? Ahí estoy
¿Me escuchas ahora? Sí, sí, sí. Cómo la evaluación afecta la adherencia a la educación física en las etapas tempranas. Y le vinculé porque precisamente la interpretación que hago de la pregunta es si desde la más temprana infancia en la asignatura de educación física no me estoy sintiendo cómoda con esta forma en que siento que es injusto para mí, Claro. Ahí te que no entendí, valora sí. esfuerzo, sino solo una habilidad en un nivel Sí. estandarizado. Entonces, ¿te fijas? Quien la plantea dice que parece ser que Sí. este factor disminuye el que yo me sienta con toda la Sí, 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 motivación sí. hacia la Me asignatura. parece que siempre, ahora ya le paso la palabra a Samuel y a Mariana, me parece que siempre la retroalimentación tiene ese feedback, esa devolución que yo hago con los alumnos, que la hago a lo largo de todo el proceso, cuando doy clase, tiene un alto impacto en cómo yo me siento en la clase y cómo me siento con las actividades. Entonces, tiene un alto impacto emocional. Entonces, me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo hago esa devolución, en qué le digo al alumno, en cómo lo aliento a seguir trabajando. Y justamente si estoy parada en una concepción que es distante a la adquisición de un modelo, como es digamos, la evaluación centrada en la medición, voy a promover situaciones en donde se genere un clima en la clase en la cual los alumnos sientan la posibilidad de tener confianza y seguridad para expresar hasta dónde llegaron, cómo podés seguir evolucionando. Y esto me parece que tiene una implicancia muy importante sobre la construcción de la subjetividad de los niños y niñas y el apego hacia el gusto, el disfrute y el placer por las actividades. Creo que en esto podemos marcar huella en los niños. Así que creo que hay que ser muy cuidadosos y estar muy atentos. Gracias. Mariana, ¿deseas agregar algo? Bueno, yo considero que es tremenda pregunta esa de la justicia, ¿no? De la evaluación. Yo voy a ser sumamente breve en lo que responda en relación a esto. Un poco porque no es un tema en el cual me haya puesto a pensar detenidamente, ni a escribir, ni a investigar detenidamente. Diría simplemente esto. Desde mi perspectiva, la justicia es la democratización del saber. Es decir, cuanto más justos seamos, es cuanto más justo, cuanto más conocimiento podamos poner a circular y, en definitiva, cómo esa evaluación colabora para la circulación del conocimiento. No sé si soy muy complicada en lo que expreso, pero se abría la presentación de José, ¿no? ¿De Ah, José bueno. Samuel? ¿Sí? Samuel. Exacto. Samuel ponía una imagen que decía algo así como vamos a empezar con el conocimiento creativo y el estudiante le decía se acaba con el examen. Es decir, si hablamos de educación y hablamos de educación física y concebimos a la educación física como la manipulación de la cultura, de la sociedad y a la evaluación como un andamiaje para eso, tanto más justa será la evaluación en la medida de que la evaluación pueda poner a circular conocimiento a favor de todos y todas, ojalá los latinoamericanos, en sentido amplio, el sur global, en sentido amplio, muy amplio. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión de la justicia que tiene que ver con cómo la evaluación colabora en esa distribución equitativa del conocimiento. Eso es lo que yo contestaría. En el marco del sistema educativo, que para eso se crea, ¿no? Para distribuir la cultura a todos y a todas en situaciones justas, no necesariamente equitativas, justas. Eso es lo que yo contestaría. Gracias, Mariana. Samuel. Sí, bueno, Mariana dice que es un tema muy complejo. No es fácil de abordar, nuestros estudiantes muchas veces no están preparados, no tienen a veces la autonomía, la responsabilidad, no hay cosas, digamos, hay cuestiones previas que a veces no están para generar estos espacios dialogantes y participativos. ¿Cuál es mi campaña, digamos, personal? Nos están preguntando un poco de nuestra experiencia, ¿cierto? Es abrir el espacio para que ellos también se metan en la evaluación.
Mira, lo que estoy haciendo yo, estoy colocando un poco las evaluaciones, pero les estoy pidiendo a ellos que construyan los instrumentos. Estoy invitando a voluntarios que hagan una propuesta y la vamos a socializar entre todos y la vamos a votar entre todos. Y por lo tanto, la manera de hacerlo, digamos, de generar la calificación posterior es una construcción colectiva. Y por lo tanto, de alguna manera, estamos todos metidos ahí en ese resultado. Entonces, ahí también estamos trabajando ciudadanía, respeto, diálogo, participación, vamos a votar. Entonces, yo te diría que por ahí podría ser una manera de enfrentar el proceso, pero yo creo que tenemos que perder el poder, tenemos que no tener miedo a perderlo, a entregarlo. Perfecto. Y muchas gracias, Samuel, y creo que te adelantaste en la respuesta a una pregunta que venía inmediatamente. Creo que ahí diste la pregunta de otro asistente era cómo logramos solucionar lo que planteaba Mariana respecto a la tensión que se produce entre el referente y el referido, ¿no? Entonces, la pregunta concreta del asistente era ¿cómo logramos construir este mayor protagonismo de parte del estudiante? Y creo que te adelantaste y ya nos diste aquí algunas señas, algunos tips, ¿no es cierto?, de cómo lograr este mayor protagonismo, esta mayor participación de parte del estudiante. Un comentario, no es pregunta, es comentario. Fernando en el chat plantea, el sistema educacional nos obliga a calificar para la promoción, haciendo alusión al decreto 67. Desde la casa las familias preguntan a los estudiantes por las notas, no por lo que aprendieron. Lamentablemente, si quitamos la calificación al proceso de enseñanza-aprendizaje, sacaríamos la motivación extrínseca para todos los que no ven el sentido a lo que se está aprendiendo. De hecho, en la universidad se saca la calificación de alguna actividad, ni siquiera asisten. En fin, otra mirada de lo que hemos conversado, de estas tensiones que se nos dan y que implican el cambiar una mirada a un proceso que es mucho más amplio y mucho más, es una herramienta, ¿no es cierto?, que es cuando vemos la evaluación desde la manera más integral y en la toma de decisiones. En estas tres preguntas sintetizado varias de las que estaban, de las inquietudes, vamos a no repetir lo mismo, sino que las he integrado. Muchas gracias, ha sido todo muy, muy claro. ¿Alguna recomendación final de parte de cada uno? ¿Cómo seguimos en esta ruta? Esa podría ser, ¿no? ¿Cómo seguimos para que efectivamente se produzca un cambio en la evaluación en educación física? ¿Qué viene ahora? ¿Quién se atreve a hacer la respuesta? Creo que debemos seguir con diálogos, con investigaciones, vuelvo a decir que creo que debemos seguir con diálogos, un poco como lo estamos proponiendo acá, obviamente también con investigaciones, y fundamentalmente, como decía Samuel recién, animarnos, apostar a poder incluir a los aprendices, a los estudiantes en estos procesos y entender que en esa construcción colectiva van a ir surgiendo no solo nuevas maneras de desarrollar en términos prácticos la evaluación, sino también de pensarla, de asumirla, de conceptualizarla, que es un poco también un plano que es necesario siempre estar en revisión para poder pensarla en el anclaje de las prácticas, ¿no? Como decían hoy más temprano, es un campo de intervención, pero también es un campo de estudio y merece la pena, como decía Mariana, invertir ahí en el estudio de eso. Así que bueno, por mi parte, nuevamente agradecerles, ha salido muy, muy interesante y con mucho para seguir pensando y seguir dialogando. Roberto, ahí tenemos más tarea para el año que viene, parece ser, para nuevos diálogos y nuevas instancias. Así que bueno, muchísimas gracias por la participación. Gracias, Martín.
Sí, esperemos tener diálogos online, perdón, diálogos en vivo y no online, porque igualmente este tipo de acciones tiene una cosa positiva. Esto queda grabado y después lo siguen viendo y se sigue replicando y se sigue replicando. Y la gente tiene la opción de poder ir viendo las apreciaciones de cada uno de los expertos de distintos países. Pero bueno, estos fueron los diálogos de este año, que van a quedar después grabados en YouTube, van a quedar ahí en una plataforma, se van a enviar por correo y se van a seguir reproduciendo, y probablemente en un año más alguien va a poder vernos en esta conversación. Y solamente me resta agradecerle a Samuel, a Eva, a Mariana, a Paola, a ti Martín, y que en definitiva esto siga desarrollándose, ojalá en vivo y no online, pero la idea es que se mantenga en el tiempo, porque ya nació esta acción, y la idea es que se mantenga ad eternum, como diría por ahí alguien en el latín clásico. Muchas gracias a todos y todas, y nos vemos el próximo año. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Buenísimo, Dale, gracias. dale, un gran abrazo. Felicitaciones, salió Sí. muy bien.